quiero compartir con ustedes un poquito este caminar de Dios. Esto lo hago solamente por una cosa, por el Espíritu. Porque verdaderamente en la carne uno no quiere hablar nada. Ni en la carne uno lo que quiere es aislarse y ver las cruces, pero de muerte. Entonces quiero compartir con ustedes un camino, precisamente este camino del Señor, donde empieza, pues, primero tuve que nacer. Después a los 9 años fui acólito o monaguillo, los que le ayudan al Padre. ¿Saben qué es, cierto? ¿Alguno aquí fue monaguillo o acólita? Levante la mano. Muy bien. Entonces, recuerdo, era bajito, pequeñito, unas gafitas muy bonitas. Mi mamá me las ponía y yo veía el futuro. Eran así, eso se amplificaba todo. Era pequeñito, me peinaban así como la redonda y de lado. Porque usted sabe que uno pequeño viste y lo peina y se peina como la mamá lo peina uno. Bueno, aparte de eso, bajito, gafufito, peinadito de lado y con el alba. ¿Saben qué es el alba? Vestidito de blanco. Y al lado del Padre. Un angelito. Fui acólito unos 3 años, pero cuando tenía la edad de 9 años, estaba en una Eucaristía, iba a bastantes Eucaristías. Después cuando uno crece, saca conclusiones como, cuando uno está de niño, pues es niño. Actúa como niño, piensa como niño, uno no va a analizar un montón de cosas. Yo no iba a decir, soy un niño de Eucaristía. No, pues al niño que él está no le interesa entender esas realidades. Pero sí le interesan otras, estar ahí vestido, ayudar al Padre, y eso sabemos que hay algo más profundo. Sí, hay un llamado, también hay un llamado, pero uno sigue viviendo como niño. Y resulta que el padre, el párroco, yo soy de Itagüí, el párroco de Itagüí dice un día, voy a pagarles 500 pesos por misa. ¿Usted imagina lo que eran 500 pesos por niño de 9 años hace 20 años? Habían misas de 5:30, 6:30, 7:30, 12, 6:30 de la noche, y yo iba a todas. Y al final de la semana, Padre, deme mi pago. En una de esas Eucaristías tuve la oportunidad de tener un encuentro con el Señor a los 9 años. Como un niño de 9 años tuve el encuentro. ¿Qué les explico yo? Pues solamente tengo un lenguaje humano, pero se los puedo decir así. El Señor bajó, estábamos en la consagración, el Señor bajó, yo lo vi, yo lo sentí, se entró en mi corazón. Nos presentamos, es como si Dios me hubiera dicho, mucho gusto, soy Dios. A partir de ahí se entró algo en mi corazón, que hasta el sol de hoy, tengo 37 años, aparento 28, hasta 15, ¿cierto? Hasta el sol de hoy, Él está aquí, siempre he vivido con Él. Y lo que dice la nueva alianza en Jeremías, sí, en Jeremías, infundiré mi espíritu en los corazones y mi ley quedará marcada en los corazones, y ya no tendrán que instruirse porque ya sabrán lo que yo quiero, lo que yo soy en el corazón. Así me pasó a mí. En esa misma época, era la época que tuvimos todos en Medellín, época de violencia, de Pablo Escobar, de narcos, gacha y eso, todas esas cosas. Estuve rodeado, por consiguiente, drogas, jóvenes violentos, mis compañeros muy violentos, me tocó ver morir a muchos, casi que no quedó ninguno de ese grupito con el que uno crece, ver cómo se deterioraban, inclusive en estos días que vine por aquí, alcancé a ver uno de esa época, y es increíble cómo el ser humano se puede deteriorar, es increíble. Un paréntesis, a veces uno cree que con Dios no pasa nada. Uno a veces cree que uno no va a Eucaristía o uno no estudia la palabra y uno cree que no pasa nada. Y sí pasa, y pasa mucho, y mucho es mucho. Lo que pasa es que con Dios las cosas son como son. ¿Sí? Usted, no sé si le ha pasado que va a hacer, se anima en diciembre, come todo el chicharrón que quiso. ¿Y por qué? Que porque en enero va a hacer ejercicio. Se animó, fue el primer día, y el primer día que hizo ejercicio ya es que mirándose al espejo a ver cuánto bajó. Y a la semana ya decepcionado, que porque eso no pasa nada. Pues por fuera no pasa nada. Posiblemente pueda sentir un cambio, como un fresquito o un mareo porque nunca hizo ejercicio. Pero si está pasando mucho por dentro con Dios, puede ser algo similar.
Pareciera que no pasa nada, pero sí pasa mucho. Y esto lo entiende uno muy claramente, pues cuando llevamos 20 años de evangelización o evangelizando. Porque mi primera experiencia fue a los 9, y ya les voy a decir qué pasó ahí, pero yo entré a la escuela más o menos a los 18 años, ¿sí? A los 18, entonces evangelizando, 20 años y uno puede ver los frutos. Tuve la oportunidad de ser docente 7 años en los colegios de acá de Medellín, en el Teresiano y allí en el Jesús María, y entonces tuve la oportunidad de ver niñas de preescolar, niñas de quinto y verlas salir en 11, y ahora después de ser amigo de algunas familias en esa época de docente, entonces puede verlas uno graduarse y casarse. O sea, los puede ver uno de pequeños, saber cómo fueron en octavo, saber qué pensaban en 11, qué decisiones tomaron en la universidad, y ver los frutos hoy y comparar las familias, y comparar las personas, y comparar las decisiones. No es tan fácil hacerlo en un proceso de 3 o de 4 años, puede que no se vean muchas cosas, en 5, inclusive en 10, puede que no se vean muchas cosas, pero en realidad sí pasan muchas cosas. En estos días pasaba yo por allí, recordando pues, yo también vivía allí arriba, recordando estos lugares, y recordaba una tiendita, y recordaba al dueño de la tiendita, y recordaba cuando iba a esa tiendita a comprar un juguito y pasaba por ahí después de 20 años y la tiendita está igual y el dueño de la tiendita igualito. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Las cosas con Dios sí pasan y muy bien, como lo dice la palabra, y vio que el hombre le había quedado muy bueno, muy bien. Las cosas con Dios sí pasan. Las bendiciones de Dios y vivir en Dios es una cosa maravillosa. Estoy haciendo una exposición de criterios, no una crítica ni un juicio. Pero una exposición de criterios es, la verdad, yo veo ese tipo de realidades y a mí me parecen que es perder el tiempo, en mi concepto. No estoy diciendo ni que haya una degradación de un trabajo a otro, no. Sino que una cosa es estar con Dios y otra cosa es estar sin Dios. Y cuando una persona opta por Dios, las cosas son muy diferentes. Desde adentro, desde afuera y desde el entorno. Hay un progreso muy bonito. Ahí me alegra mucho el poder caminar con el Señor y ver de cerca esos frutos tan bonitos que aquella pareja en ese retiro, en ese encuentro que pudimos realizar, porque le creímos al Señor, porque un día le dijimos al Señor, sí, esa pareja, esa familia se salvó. A mí me parece muy bonito, les cuento una de tantas. Una vez una niña se me acerca y me va diciendo así: Wilson, ¿usted ayer por qué fue al grupo? Un grupito que ellos tenían, donde el Señor me mandó. Claro está, yo no le voy a decir, porque el Señor me mandó. No, pues sale la niña corriendo, ¿no? Pero sí, el Señor me mandó. ¿Por qué digo que me mandó? Porque no tenía planeado ir allá, no tenía planeado decir nada y tampoco quería. Y como cuando uno ya va empezando a dialogar con el Señor y uno va entendiendo al Señor de muchas maneras y uno puede tener un diálogo de papá a hijo, de discípulo a maestro, y uno le dice no, y él dice sí, y uno, no, sí, bueno, sí, tocó, porque hay cosas en el camino que uno quiere hacer y otras cosas que de pronto no es de mucho agrado que uno las quiera hacer para el Señor, pero por obediencia lo hice. Fui a ese grupo, pasó, lo que el Señor quería que pasara. Al otro día esta niña se me acerca con una cara verdaderamente real. Uno sabe cuando una persona está en emocionalismos, en sentimentalismos, o cuando una persona está verdaderamente viviendo lo que está sintiendo. Me hice entender, ¿cierto? Esta niña me va diciendo, yo vengo simplemente a darle las gracias. Dice, ¿por qué? Porque yo ayer ya tenía todo listo para quitarme la vida. Y por usted haber ido ayer, yo no me la quité. No sé por qué fue Wilson. Yo vengo a darle las gracias. Nos dimos un abrazo y yo salí y ella salió. Porque el que hace la obra, ¿quién es? Dios. Entonces es muy bonito saber eso. Pero discúlpenme la exposición de criterios, sí. No quiero que esto se malinterprete. Pero uno abrir y cerrar una tienda todos los días, ¿para qué? 20 años y 30 años. Y eso nos puede pasar a nosotros, en todas las modalidades. Uno ir a una empresa, abrir una empresa todos los días y producir. ¿Y qué? ¿Para qué? ¿Para qué?
¿Qué sentido tiene eso? Y el tema es que si a esa persona se le pregunta, inclusive en grado décimo, cuando supuestamente le enseñan a uno a hacer proyectos de vida, si nos preguntaban en grado décimo, ¿usted qué sueña para su vida? Le aseguro que no va a decir, yo quiero abrir y cerrar una tienda todos los días de mi vida. Esperar a Colanta, esperar a Proleche. Yo creo que eso no se planea. Ese no es el proyecto de vida que nadie quiere. Pero ¿qué es lo que pasa? Que cuando menos piensa, ya tiene 50 años y lleva 30 años haciendo lo mismo y verdaderamente no ha pasado nada. Ha vivido simplemente como un robot. Me acuesto, me levanto, produzco, me satisfago, siento mi placer, mi satisfacción y vuelvo y me acuesto. Y así en lo que sea, vendiendo bananos, vendiendo telas, vendiendo jeans, vendiendo camisetas. ¿Para qué es la vida? Para eso. Muy triste, aquel que venga al mundo y no se encuentre con Jesucristo, perdió la venida a este mundo, porque un día te vas a ver frente a frente con Él y eso es purgatorio, ver la vergüenza de lo que perdimos. Un día nos veremos con Él y le vamos a decir la porquería que éramos, los materialistas que somos, los vanidosos que somos. ¿Y usted qué pasó haciendo toda la vida? Diría Dios, la vida por la cual mandé a mi único hijo y tuve que sufrir de tal manera. Verlo así, me pidió que no lo mandara y me tocó mandarlo por usted para que usted y su familia tuviera vida. ¿Usted qué hizo con esa vida que cuesta y vale la sangre de Cristo? ¿Qué vamos a decir? No. Yo abrí y cerré la tienda. Organizaba quesos y le peché. Y Colanta me hizo un negocio muy bueno porque por ya llevar 20 años me hizo unos descuentos muy buenos. ¿Y qué hizo? La conclusión es comer para mí y comer para mí y comer para mí, porque cuando yo le doy a mi hijo es para mí, y cuando le doy a mi esposa es para mí, y cuando invierto en la casa es para mí. Cuando invierto en la palabra de Dios es para Él y para los otros. Y es lo único que tiene sentido y es lo único que vale en esta vida. Amén. Bueno, un aplauso para el Señor. Ahora sí me calenté. Enseguida vuelvo y me lo pongo. ¿Por qué quiero decir o quise decir estas palabras en el nombre del Señor? Para que nos animemos a tomar la decisión del Señor radical, así como la han tomado muchos. Y de pronto muchos pueden y podemos estar en un pasito por dar y no hemos podido darlo. No tenga miedo. Mire, los proyectos de nuestra vida y nuestra realización de vida, escúcheme bien, yo me escucho también. Los verdaderos proyectos y la planificación y la autorrealización que estamos buscando nosotros como seres humanos, créame una cosa, algunos lo entenderán hoy, otros ojalá mañana, otros de pronto no lo entenderán, no sé. El Espíritu es el que se encarga, pero créame que esto es así. Los proyectos, nuestra autorrealización, aquello que estamos buscando, aquello que supuestamente nos da felicidad, porque cada uno busca y hace aquello en lo que cree que le da felicidad, si no, no lo haríamos. Esa planificación, esa autorrealización no se encuentran en nuestros caducos proyectos o en nuestros insignificantes proyecticos. Nuestra realización, o sea, usted y yo nos queremos encontrar con algo que soñamos en el corazón. Usted y yo queremos una familia que hemos soñado en el corazón. Usted y yo tenemos un proyecto empresarial porque el Señor no nos saca del mundo. Usted y yo tenemos un proyecto empresarial, pero ¿qué quiere decir esto? Una empresa que me dio Dios y que trabajo acorde a Dios. Otra cosa es una empresa que me dio Egipto y que trabajo según los egipcios, o sea, esclavo, es muy diferente. Entonces, eso que yo sueño, esas bendiciones que yo quiero para mis hijos, eso que todavía estamos esperando, solamente se encuentran dentro de los planes de Dios. ¿Y los planes de Dios cuáles son? Los planes de Dios. Los planes de Dios
puede que coincidan, si hemos recibido el Espíritu, coincidan con nuestros planes. Pero en sí, los planes de Dios son los planes de Dios. Los proyectos que usted y yo tengamos de vida, las filosofías de vida que usted y yo tengamos, hay que ponerlas al lado del plan que Dios tiene para nosotros, a ver si coinciden. Y si no coinciden, créeme que vamos y vas hacia un fracaso. Porque el Señor es el perfecto, el santo y el bueno. Por eso su voluntad es ¿qué? Buena, perfecta y santa, agradable para nosotros. Dios nunca te va a dar nada malo. Y entonces cuando uno no es capaz de creer en ese Señor, en Dios, nuestro Creador, cuando uno es capaz de dar esos pasos, es porque simplemente estamos diciendo, usted no es capaz de darme la plata que me dan allí. Usted no es capaz de darme la felicidad que yo encuentro allí. Usted no es capaz de darme y conseguirme lo que yo soy capaz de conseguir aquí. Y eso es un total engaño. Eso es estar la serpiente hablando con Eva. Lo mismo. Y como nosotros somos tan frágiles, y el bolsillo y las realidades humanas son tan frágiles, y nos podemos llenar de tantos miedos, que lo que hace uno es irse detrás de sus miedos. Lo que hizo esta familia en la Sagrada Escritura, sabiendo que el Señor le dijo, quédate aquí, no fue capaz de superar sus miedos, no fue capaz de creer en el Señor, de que el Señor es el Rey, el Todopoderoso, el Eterno, el que todo lo sabe, el dueño de mi corazón, el dueño de mi cuerpo, el dueño de la salud, el dueño de la esperanza, el dueño de mis hijos, y Él verá qué hace con ellos. El dueño de mi esposo, y Él sí que es capaz de hacer que ese zurrón de esposo se quede ahí. Él sí es capaz. Usted metido en la casa con Él todos los días, porque no volvió a Yeshua, mi esposo. Usted metido todos los días, metida todos los días con Él en la casa, no va a ser capaz de tenerlo allá. Es más fácil se le vuela. Pero si usted está aquí arrodillada frente al Jesucristo, ese zurrón de esposo está en la casa, ese por alguna razón no es capaz de salir y ninguna zorra se acerca. Wilson, ¿usted por qué dice eso? Capítulo 20 del Génesis. Un hombre que un rey se metió con la mujer de Abraham, y si usted viera lo que le dijo el Señor: por haberte metido con la mujer de mi profeta, de mi hijo, como lo quiera interpretar, morirás esta noche. Y solamente si él, Abraham, intercede por ti, se salvará tu pueblo. Y cerró los vientres de todas las mujeres de ese pueblo. O sea, entró el fracaso. O sea que el Señor cuida a nuestra familia. Pues claro. ¿Dios da cosas medias? No. ¿Dios cuida a nuestros hijos? Claro que los cuida. ¿O usted cuida mejor los hijos que Dios? ¿Usted cuida mejor su esposa que Dios? Jamás. ¿Esos trabajos que tenemos pueden producir más sin Dios que con Dios? Jamás. Entonces, hoy que es domingo, día del Señor, es un día para volver a reafirmar mi fe. A reafirmar que estoy en el lugar que tengo que estar. ¿Y en dónde me permitió Dios conocerle? En esta escuela bíblica, católica, llamada Yeshua. Aquí crecemos. Por eso se me vienen todos los pensamientos a la cabeza. Porque hay muchos que aquí nacimos y aquí estamos. Y por eso les digo, pensando en eso es que les digo, qué bueno volver acá. Qué bueno estar aquí todavía. Y bendito sea Dios que estando tanto tiempo afuera, uno no se desvía en tantas cosas. Y puede estar uno en unidad con la casa. Y esa es la bendición del Señor. Me encontré con el Señor pues a los 9 años. Y desde ahí está en mi corazón, fui creciendo. A los 18 años tuve la oportunidad de estar aquí, pero Dios me dio la gracia de estar todo el tiempo atento a Él. Yo tenía un altarcito en la casa con la Virgen María. Me arrodillaba todos los días. Había algo que yo le pedía a la Virgen María que me concediera, era la sanación de mi papá del alcoholismo. Todavía no conocía la escuela. Y Dios me dio la gracia, por eso desde esa fecha, hace 21 años, tenía 17 más o menos, hace 21 años que, por ejemplo, mi papá no toma alcohol ni una sola gota y comulga todos los días, 21 años. Porque el Señor escucha y porque el Señor está aquí y lo entendemos. Gloria al Señor, gloria al Señor. Le pedí al Señor, yo le dije: Señor, yo necesito un lugar donde pueda bendecirte, servirte. Y conocí la escuela. Estuve, como les decía, 13 años aquí en la escuela. Y ahí es donde hacía este paréntesis. No importa el proceso que estemos viviendo, si lleva 5, si lleva 10 años, siempre demos los pasos que tenemos que dar, que el Señor no falla.
En una de esas realidades, ustedes saben que de grandes crisis salen grandes bendiciones y grandes proyectos, y a veces no son crisis sino desiertos donde Dios te está entrenando. Yo entré en uno de esos desiertos, pero yo sabía que el Señor estaba ahí y que era el Señor el que me estaba enseñando y mostrando, y efectivamente fue cuando tuve la oportunidad pues de ir ya había ido a Venezuela cuando tenía 24 años, gracias a Dios en esa edad fue que fui. Tuve la oportunidad entonces de ir a Argentina y a Cúcuta, pero el Señor en Cúcuta mostró que quería fundar su escuela en Cúcuta. Por eso, pues yo le dije, es más, ni le dije. Yo recuerdo que yo fui en el 2010 en un abril, una charla que me invitaron y después me invitaron para otra, para como a julio y después para otra como para septiembre. Y entonces el Señor se glorifica cuando un misionero, cuando Él manda a alguien a otro lugar o a otra ciudad, Él se glorifica mucho. Entonces hizo muchas cosas allá, muchas bendiciones, y cuando fui en abril, habían 2.500 personas para esa charla. Y ahí en esa charla que hizo tantas bendiciones, el Señor me impulsó, es como hacerlo así, yo no lo había pensado, es como de inmediato el Señor, como darle una palmadita, un empujoncito, y ahí en ese público me hizo decir: se fundará la Escuela Bíblica Católica Yeshua aquí en Cúcuta. Y la gente abrió los ojos y todo el mundo empezó a aplaudir, y yo por dentro, ¿qué he dicho? Ay, Dios mío, usted sí, ¿no? Cuando uno mira interiormente los procesos de discernimiento, de entender la voz del Señor, nos damos cuenta que hay un camino. Hay un camino para entender el corazón, la mente, entender a Dios. Porque como dirá Santa Teresa, pueden haber 3 voces: la voz de uno, la voz del otro que no es uno, y la voz de Dios. Hay un camino evidente, claro está, y uno en ese camino va entendiendo cuál es la voz de Dios. El Señor lo mandó a decir. Ya después fue que yo le dije: listo, Señor, hagámoslo. ¿Pero qué había? No había nada. ¿Quién me conocía? Pues ahí por encimita esas personas que habían ahí. ¿Pero a qué me refiero? Amigos, no habían. Familiares, no habían. ¿Dónde iba a vivir? No sé. ¿Dónde íbamos a empezar? No sé. ¿Con qué instrumento íbamos a empezar para montar aunque sea un ministerio? No sé. Pero al Señor lo único que uno tiene que hacer es decirle sí. Y si le va dando como temblillo, para no decir culillo, ay, perdón. Entonces usted lo que hace es arrodillarse y volver a reafirmar que es el Señor. Él es el Rey. Y si a uno le plantean un montón de cosas que van a pasar, uno no las cree. Pues ahora, por la gracia de Dios, esta semana Oscar me pedía el balance, aquí estuve como el viernes, creo, sí, el viernes. El balance, pues hay 48 comunidades en total, hay 55 RYs, 420 jóvenes en el grupo de jóvenes, 250 profesionales, y así haga la lista, el grupo de niños, en el grupo de adultos, los diplomados que hay, pero más que eso sabemos que hay detrás de eso. Las sanaciones que el Señor ha hecho, la salvación que el Señor ha dado a las familias, los hijos que el Señor ha salvado. Ustedes, yo no sé si recuerdan, por aquí mandamos una vez a un Santiaguito y a otro llamado Ángel, pues de la calle, porque en la calle empecé y en la calle fueron llegando. Yo a veces le digo a él, cuando vaya a predicar, póngase manga larga porque está tatuado de aquí hasta. Y yo, pues aquí no hay problema, no sabemos qué tiene, pero de aquí que la gente lo ve, porque era tatuado, rockero, metalero, drogos. Por ahí nos pasó algo, estábamos por ahí y se acerca un muchacho mendigando de la calle y ellos brincaron. Y cuando brincaron, miraron y dijeron, no recuerdo el nombre, pero dijeron: Ricardo, Ángel, Santiago, a otro que no ha venido, Steven, un combo de 3, principalmente de esa área. Y lo miraban casi ya totalmente desechable en la calle. ¿Y quién era? Un compañerito, y me decían ellos: Wilson, fue al retiro que fuimos nosotros. Ese retiro lo hice yo. Me llevaron aguardiente, marihuana, o sea, de todo. Era uno de esos colegios con grandes dificultades, que no sabían nada de Dios y creían que era un retiro, era no sé qué, y creían que en el retiro podían hacer todo eso. Pues no, después de las oraciones lo que hacían era llorar y tómame aguardiente, toma la marihuana, toma el desmoñador. Yo, ¿desmoñador? ¿Qué es eso?
para hacer los moños rápido. Ay, María, por Dios. Tu palabra es grande y reveladora. Conocí el desmoñador. Claro, y entregaban todo. Esos son los que ahora están predicando de tiempo completo y llevan de predicadores de tiempo completo trabajando con la escuela de tiempo completo 3 años. Y que han salido a misiones y hay muchos planes. Pues decirle así al Señor verdaderamente es vivir. Verdaderamente es vivir. Usted y yo no tengamos miedo de decirle al Señor. Yo le dije sí allá. Y hasta el sol de hoy pues tenemos una sede que es una asociación con la diócesis. Son 3 pisos. Queremos salir de allá. Es una bendición porque ustedes saben cómo está la situación del país y ya han habido 2, 3 veces que hacemos, ustedes saben que para esto hay que pedirle al Señor qué quiere que hagamos porque tenemos que tener una sede y ese es el plan. Pues un día quisimos hacer algo que el Señor mostró y fue una cena que se llamó la Cena del Millón. ¿Y qué es la Cena del Millón? Que el que quiera asistir a ese evento pues entra con 1 millón. Entonces todos se quedaron así. Yo, tenga fe. Pues orando, le dije al Señor, listo, vamos a hacerlo por 50, a ver si llegan 25. Y el Señor dijo, no. Ustedes saben de qué estoy hablando, ¿cierto? Cuando el Señor dice no, no se vaya a imaginar, el Señor se le aparece a Wilson y volando, y le dice sí, y le dice no. Es un camino, ¿cierto? Y el Señor dijo, no, 100. Y recuerdo que ese encuentro fueron 110. Y ninguno fue como, ay, déjeme entrar con 200, déjeme entrar con 100. ¿Y eso quién lo hace? Solamente Dios. Entonces ahí vamos teniendo un ahorrito para seguir en los planes, a ver qué es lo que el Señor quiere para seguir en este caminar, para tener espacios propicios para Él. Porque donde el Señor dice que hay que hacer, se hace, y eso se abren las puertas como se tengan que abrir. Y si el Señor no quiere un plan, usted por más que se esfuerce, puede sacar boletas de 20,000, de 10,000, y eso no pasa nada. Pero si es el Señor el que respalda, lo que tenemos que hacer es orar. Y por eso cualquier situación que usted esté viviendo en su casa, lo único que tenemos que hacer es estar en el Señor. Cualquier realidad que usted tenga con sus hijos, cualquier realidad que usted tenga con su vida de pareja, contra el Señor no puede nadie. Así que esos hijos pueden patalear y no van a vencer jamás al Espíritu Santo. Esos esposos, esas esposas pueden patalear y jamás van a poder con el Espíritu Santo. Napoleón, cuando metió a la cárcel a aquel obispo de la época, le dijo, voy a acabar con tu iglesia. Y él le contestó, no pudimos nosotros desde adentro, ahora va usted a poder desde afuera. Jamás. Y el Señor mismo lo dijo. Sobre esta piedra edificaré mi iglesia y las fuerzas del mal no podrán con ella, jamás. Y eran 12. Eran 12. Ahora somos alrededor de 2.300 millones de cristianos. Y empezaron 12. Claro está, para él lo habían otros discípulos, pero empezaron 12. Sabemos las circunstancias. Pero eso que nos quiere decir hoy, que no importa lo que esté pasando en tu vida, no importa las tentaciones que estés teniendo para no estar en la comunidad, para no seguir adelante, nadie va a poder con lo que Dios puso en su corazón. Y nadie va a poder acabar el plan que Dios tiene con usted y que tiene conmigo en su corazón. Porque verdaderamente Él es el que tiene los verdaderos planes. Es el Señor, es el Rey. Por eso que hoy sea un día, yo pues no sé usted con qué realidad vino. Yo los veo muy prósperos, con cara de mucha felicidad. Los veo muy alegres, muy llenos del Espíritu. No, pero no sé qué realidades hayan por dentro. Que nos vemos así porque, como San Pablo decimos, somos los únicos que podemos alegrarnos y gozarnos en la tribulación. Porque la tribulación es bendición de Dios. Y porque detrás de cada realidad es el Señor haciendo una obra. Lo que pasa es que con el Señor hay que estar tranquilos. Y para estar tranquilos con el Señor en medio de cualquier realidad, lo que tenemos que aprender a hacer es a confiar. Porque el Señor ni se demora, el Señor ni llega tarde, el Señor simplemente hace. Y cuando Él hace es porque ahí era que había que hacer. Nuestras pretensiones humanas nos quieren adelantar muchas veces a Dios. Pero Dios es Dios y Dios nunca falla. Por eso decidí decirle sí. ¿Por qué los planes de Dios son los planes de Dios? Porque mire,
Yo tenía, ¿cuántos años? 30 años, 29 años empecé a salir, a los 30 me quedé por allá. Y son 29 años en mi tierra, en Medellín, con mi gente. Apenas esto quedó construido, después de tantos esfuerzos, tantos conciertos, tantas animaciones, tantos rehobbies, tanto esfuerzo económico para construir eso. Se compró esta casa al lado de allá, después se compró esta, y apenas terminamos de hacer, el Señor me manda para otro lado. ¿Sí? En un lugar que requería dejar mi familia, dejar la gente, inclusive dejar las chicas bonitas que habían por ahí. ¿A qué me refiero a chicas bonitas? A lo siguiente: cuando una persona o cuando una mujer, a ver, levanten la mano las mujeres solteras que aquí yo veo, y las solteras que quieren casarse. ¿Cierto? Muy bien, muy bien. Entonces, uno de los planes de Dios, y recuerdo que me encontré con esos casos, venían a Yeshua y 3 años y la oración era la misma: Señor, dame un novio. Señor, yo confío en ti. Cantaban las canciones pensando en eso. Creo en ti, Jesús. Y se imaginaban con el traje y lo que harás, y se imaginaban el matrimonio. Sí, hay sueños, sí, hay sueños, pero eso no lo es central. Así no se casa uno, o sea, sí así, pero no pensando así. O sea, ya va el 50%. ¿Cuál es el 50%? Que estamos en el Señor y que no estás por allá en una discoteca buscando. Estamos orando y el Señor nos va mostrando, ¿cierto? Pero ¿qué puede pasar cuando llevo 3 años, creo en ti, y pasan 4 años, 5 años, Jesús, y cada vez menos y cada vez más feos? ¿Qué puede sentir y qué se puede encontrar usted? Una decepción, porque enfocamos nuestro camino en una realidad muy diferente. El proyecto de Dios no es tener lindos alrededor. El proyecto de Dios no es que vengan las que quieren casar y decir, bueno, vamos al encuentro de la misericordia a ver qué vemos por allá. Pues sí, esté atenta, peínese, báñese. Sí, esté atenta, colabore, peínese. Quítele a la gañita, pues, que eso le ayuda. Pero nuestro centro es otro. ¿Por qué digo eso? Porque inclusive se encuentran unas realidades. Oíste, ¿vos por qué no volviste? Ay, Wilson, me dijo así de frente. Ay, Wilson, porque uno aquí no encuentra nada. ¿Y entonces qué va a hacer? Pues a buscar. ¿Qué va a buscar? Ahora, ¿en dónde y qué se va a encontrar? Pues como eso fue real, se fue a buscar, sufrió las consecuencias para después de 2 años decir, no, me toca quedarme aquí. Ah, bueno, se atrasó 2 años. Porque si usted viera la tanda de lindos que vinieron cuando usted fue, llegó otra vez en la tanda de feos. Espere a ver. Uno le retrasa los proyectos a Dios por falta de fe y por oportunista. Claro, como con Dios no me está yendo bien económicamente, yo me abro el parche. Como con Dios nada, efectivamente aquí no hay nada, toda esta gente es rezando, levanto mis manos y miro para el lado y todos los hombres callados mirando para arriba. ¿Cuándo me van a ver? Aunque sea le soplo a alguno, lo empujo a alguno a ver si me ve. Espíritu Santo, revélame a Cristo. Así no se consigue nada. ¿Por qué digo eso? Porque yo a la edad de 29 años, pues cuando tenía 14, uno dice, pues yo quería casarme a los 28. Llegaba a los 28, llegaba a los 29 y nada. Y estuve 13 años aquí. Y apenas llego allá, pues resulta que allá es donde Dios quería. Inmediatamente llegué, vi a una persona, a una mujer que verdaderamente me impactó. Yo seguí predicando en modo zombie. Yo dije, ¿qué es esta preciosura de mujer? Y entonces yo dije, no, yo no me voy a enredar, fui a evangelizar. Muchachos, nos vemos, voy para Eucaristía. Y resulta que ella también iba para Eucaristía. Entonces nos seguimos juntos en la misa. No, yo no me voy a enredar, fue a misión. Vamos a comer. Todos resultamos comiendo. Y ella al lado. Una belleza de mujer.
Y hasta el sol de hoy, eso fue hace 6 años, vamos a cumplir 7 años de habernos conocido, y es la mujer que ahora es mi esposa, ¿sí? La mujer que Dios me dio para evangelizar, y es una mujer que cuando más adelante uno mira, fue la mujer que Dios puso para cuidar ese proyecto que no sé si se imaginan, posiblemente se lo imaginan, pero lo expreso así, no sé si se imaginan lo que tiene que pasar uno para fundar una sede de Dios. No se imaginan lo que tiene que pasar uno espiritual y carnalmente, o sea, físicamente, para propiciar y para tener un lugar en donde se van a sanar las personas, se van a salvar los matrimonios, van a llegar los jóvenes, se va a salir de la mundanidad. ¿A quién le estamos dañando el negocio? Al mal, a todo lo malo, a las depresiones, a las angustias, a las lujurias, a los incestos, a los abortos, a las infidelidades, a los adulterios. Le estamos dañando el plan. Por allá por Yeshua semanalmente pasan alrededor de unas 2,000 personas semanalmente. Y usted y yo sabemos, como lo sabemos de aquí, los grandes testimonios que hay. Entonces es un sudor, y por eso el Señor lo permitió. Entonces podría decir, no quiere decir que estaba buscando en Medellín la mujer para casarme, no. Pero si quería ser un hombre casado, pues no iba a ser en el lugar donde me conocían, donde tenía supuestamente la competencia, donde estaba supuestamente en mi terreno, sino que iba a ser en un lugar donde no me conocía nadie, donde no conocía a nadie, donde no tenía nada y donde no había nadie de mi familia allá. Porque los proyectos y las realizaciones personales no están en nuestros proyectos. La realización personal está en los planes que Dios tenga para cada uno de nosotros. Ahí están los proyectos y la realización. Y si Dios me dice, quédate en este lugar, quédese ahí. Pues yo me quiero casar y no hay sino hombres, quédese ahí. No importa, tranquilo, mantenga de firme, eso sí. Nada de loqueras, ni desesperos. Nada. El Señor cumple y cumple muy bien y perfectamente. ¿Qué es lo que el Señor quiere que hagamos en esta mañana? Aparte de todo lo que ya está haciendo, es que sanemos primero nuestra fe, nuestras heridas, que reavivemos nuestra fe en Él, que sepamos que Él sí cumple y saber que el Señor sana nuestra familia. Como les digo, tengo que hacer un esfuerzo grande para hablar de esto, y lo hago desde el Espíritu. Yo orando le decía a Dios, Dios, no vas a dejar que cuando cuente, porque esas cosas se vienen acá y es impactante, no vas a dejar que cuando cuente me ponga a llorar. Y después cambié la oración y dije, bueno, Señor, si quieres que llore, pues no puedo hacer nada, no voy a ir en contra de tu voluntad, pero sí te pido que me hagas llorar bonito. Porque, no, y es verdad, sí oré. No, y tengo la esperanza de no tener que conmoverme, porque ustedes saben que la realidad mía es que perdí una hija, ¿sí? Y entonces en este caminar es algo muy conflictivo a nivel humano. Y a nivel espiritual hay que estar totalmente concentrado en el Señor y, por decirlo de alguna manera, utilizar todo lo que Él nos enseñó para escucharle y entenderle. Y solamente una realidad de esas, como muchos han vivido de pronto realidades muy duras, le voy a decir 2 cositas con las que solamente se supera eso. Claro, está en Dios, pero 2 cosas claras y prácticas funcionales con las que solamente se superan los problemas de familia, los problemas de esta índole. Es que es algo que desgarra el alma, y más que si usted lee y estudia la palabra, usted se da cuenta que todas las promesas están para el bienestar de los hijos en general. Abraham, y serán bendecidos los hijos, tus hijos, los hijos. Deja tu tierra, tu patria, y serán bendecidos los hijos de tus hijos, los hijos, todos. Y bueno, mi primera experiencia fue a los 9 años, y apenas tengo a mi niña, se me muere. Me vine a Cúcuta, dediqué mi vida a ti, dejé todo lo que podía dejar por ti, y mi hija se me muere. Si ese impacto fue conmigo, díganme cómo sería y cómo fue el impacto con toda la comunidad de Cúcuta, que fijan y ponen su mirada y su apoyo en uno como pastor. Hubo una decepción tremenda en la comunidad. Y más que decepción, una confusión.
Sí, porque sabemos que Dios está, pero venga, apliquemos esto. Venga, miremos qué fue lo que pasó aquí. Entonces resulta que mi esposa quedó en embarazo. Yo siempre había sentido desde hace mucho tiempo que Dios me iba a regalar una hija. Y desde hace mucho tiempo yo ya le había puesto el nombre y coincidí en eso con mi esposa desde que la conocí. Inclusive en los primeros meses que estuvimos saliendo, ya hablando de eso, no por nada funcional, solo expresivo. Pero sí, yo le decía, mi primer hijo, mi primera hija va a ser niña, y se va a llamar Isabela. Isabela se llama ella. Se va a llamar Isabela. Y cuando nos casamos, después de 3 años de noviazgo, nos casamos, vamos a cumplir 4 años de casados. Y ella quedó en embarazo. Decidimos tener hijos y ella quedó en embarazo. Pues, o sea, la verdad, se adelantaron 10 meses. Los planes estaban para 10 meses después, pero quedó en embarazo. Cuando fuimos a hacer la ecografía, es que llama así. El médico, yo estaba ahí mirando, cuando le hacía la ecografía, yo miraba la pantalla y yo no conocía eso, pero yo sí sé que vi dos figuras, 2 esferas deformes. Entonces yo me quedé así, yo no quise decir nada porque yo dije, debe ser otra parte del cuerpo de ella, no sé. Pero cuando el médico llega y mira a la enfermera y le dice, hey, vení, mira aquí. ¿Qué? ¡Ay! Son 2. Y nosotros, mi esposa mira y dice, y yo, no, felices. Después nos dimos cuenta que eran de una sola placenta, o sea, eran gemelas. También vivimos cositas muy particulares de gemelas, de que una crece más que la otra. Y eso fue todo un tiempo de vigilancia, de cuidado, de alimentación, pesan más, a la mamá le puede dar anemia, y etcétera. Es un montón de controles en donde quiero decir esta parte con esta frase: cuando usted está con Dios, Dios siempre está con usted. Cuando yo siempre estoy con Dios, Dios siempre está conmigo. Dios estuvo en ese embarazo, estuvo en los médicos. Dice que el mejor, yo no sé qué obstetra, yo no sé qué, el mejor, que solamente hay uno, lo vamos a mandar para allá. Y yo, qué maravilla. Cuando vamos entrando allá y el obstetra, Wilson, yo, qué maravilla. Nos conoce, y yo dónde conozco esta eminencia, y empieza a contarme la historia de dónde, y entonces nos regalaba exámenes que eran particulares. Ustedes dan como exámenes como cuestan, nos daba prioridad en muchas cosas, y por eso mi esposa pudo ser muy bien cuidada, con muy buenos resultados, y así en toda parte donde íbamos. ¿Cómo es la frase? Cuando yo estoy con Dios, Dios siempre está conmigo. En toda parte Él se metía con nosotros. En toda parte se metía con nosotros. Yo siempre he tenido la paz y el abandono en Dios. Yo jamás me imaginé ni me esperaba lo que nos sucedió. Jamás en la vida. Por eso los médicos puedan decir lo que sea, y yo no tenía ninguna preocupación, la verdad, se los digo de todo corazón. Mi esposa le llegó el día, yo muy tranquilo. Inclusive recuerdo que, pues, como estoy estudiando teología, recuerdo que tenía que presentar parcial, entonces mientras ella estaba en parto, yo estaba presentando un parcial. Acabé el parcial y ya me llamaron para ir a verlos y a ver lo que había pasado. Y pues nacieron muy bien, yo muy tranquilo, fui y las miré las 2, muy feliz. Pues los que son papás saben lo que eso es. Yo, papá biológico, pues no había llegado a ser, eso fue algo impactante, y pasó algo con la niña Isabela, que era más pequeñita que la otra, la primera se llama Mila, de milagro, Mila Isabela, y la segunda se llama Mila Antonella. Entonces las miraba, las revisaba y todo bien. Mila Isabela más pequeñita, más flaquita, eran gemelas, pero si los ve los papás, sí las ve iguales, pero era difícil para las personas verlas que eran iguales porque estaban muy desproporcionaditas. La Antonella pesó 2070, Isabela pesó como 1000 y algo, 1400, blanquita, la otra reforzadita, y bueno, pero saludable, todos los diagnósticos bien. Y pasó algo con ella cuando yo me acerqué a mirarla, y fue que ella abrió sus ojos y me miró
directamente y hubo un lenguaje y yo sentí como una punzada en mi corazón. Entonces yo dije, esto es ser papá, esto es normal. Pues resulta que uno se da cuenta después del tiempo que esa mirada no fue normal. Lo que yo sentí en ese momento fue, y lo que hice fue una oración. Le dije, Señor, yo te pido que no vaya a tener preferencia más por una que la otra, que las ame por igual, porque verdaderamente lo que sentí fue increíble. Y como la otra era una bebé, en este caso normal, abría sus ojos, pero como los abren los bebés, medio los abría, no me miró, medio se quejaba, y la otra no, quieta, abrió sus ojos de un momento a otro y ¡fu! Y cerró. Ese tiempo que estuve fue más o menos, yo sentí que me habló. Uno con los hijos no necesita que les verbalicen, uno los escucha, y más en este caso que les voy a seguir contando. Entonces, como eran prematuras, las dos, las metieron a una UCI y en una de esas fue que la niña se infectó de una bacteria en el estómago, Isabela, Antonella no. Pero ¿qué pasó? No pasaba nada, le dieron de alta después de 5 días de estar en prematuridad. Los médicos la revisaban y todos decían, está muy bien, exámenes, no hay infecciones, muy bien, estén pendientes, me la trae para control 2 días, 3 días. Pues así hicimos, alcanzamos a tener a las 2 juntas, dormir con ellas, cuidarlas, alimentarlas. Pero recuerdo que había una cita a las 5 para revisar a Isabela, el médico la revisó, la tocó, yo, está muy bien, me la vuelven a traer tal día. No la revisó a las 5, sino como a las 6:30, nos tocó esperar. Yo pues salí a trabajar y cuando llegué, miré a la niña, todo normal, la mamá le da el tetero, todo normal, yo la cargo. Cuando nosotros estamos, cuando yo estoy con Dios, Dios siempre está conmigo. Toqué la niña y sentí que a la niña le pasaba algo. La sorpresa fue de mi esposa y los que estaban ahí porque les dije, empaquen todo que nos vamos para la clínica. ¿Y qué tenía ella? Síntomas ninguno. Porque cuando Dios está con uno, Él revela, Él muestra. Llegamos, claro está, a urgencias, pues mi esposa, ella me entiende cuando hablo así. Fuimos y el médico que nos atendió, pues no tiene nada, pero le vamos a hacer exámenes porque ustedes están insistiendo. Nos quedamos ahí esperando 1 de la mañana, 2 de la mañana, 3 de la mañana. La niña empieza a molestar más. Yo más angustiado y preocupado. Dios mío, ¿qué está pasando aquí? ¿Qué está pasando aquí? Cuando hace popó y veo que una gotica de sangre. Ay, Jesucristo, bendito. Cuando llegan los exámenes, al mismo tiempo, fue como 5:30 de la mañana. A las 5 de la mañana la niña de un momento a otro se distendió, se infló. Yo, Jesús, se le fueron saliendo las venitas. Y al mismo tiempo llegaron los exámenes que tenía una infección. Ahí en los exámenes sí se vio que tenía una infección. Inmediatamente se fue para UCI. Al otro día que fuimos a visitarla en Cúcuta, en las horas de visita de la UCI, ya cuando llegamos la niña estaba para reventarse. Yo inclusive tomé una foto, hice una grabación como para mí, porque no la muestro normalmente a nadie. Porque es una distensión increíble, es una cosita chiquita y una bola grande, las venas saliéndose y como entre morado y negro oscuro, y como si usted la toca se siente como si fuera esta madera. Y empieza la niña cuando yo llego y la niña estremeciéndose de dolor y lloraba y yo, ¿ya le aplicaron morfina? Sí, pues ya no le podemos aplicar más, pues la morfina no le estaba haciendo efecto. Yo sentía que mis pies o sea, uno siente que se cae. La verdad, yo sentí que me caí por dentro, me mantuve ahí porque me tenía que quedar ahí, pues es mi hija, tengo que seguir en algo, hacer algo, pero yo humanamente, la verdad, yo ya ahí me perdí como papá, me perdí, pero como Dios estaba conmigo, me dio una gracia, puse las manos sobre su barriguita y empecé a orar y sentí que me fui, el papá se fue y yo sentí como que me dormí, y cuando desperté, la niña estaba dormida. Aparte de tantos milagros que el Señor hizo con mi hija, porque el Señor es vivo, real, actuante y Él actúa y todo lo hace bien, al estar ahí como Dios estaba conmigo, permitió que mi hija se durmiera y no sufriera ese dolor. Pero no solamente se durmió ahí, ella se durmió durante los 3 meses y medio que sufrió todo este martirio. ¿A qué me refiero? Mi hija, inclusive está en las ecografías,
nos mostraron la ecografía de cómo estaba para reventarse. Entonces lo primero que estaban haciendo los cirujanos era: hay que operarla rápido antes de que se reviente, porque se va a reventar. Entonces en la oración lo que pasó fue que el Señor ya evitó eso, no dejó que se reventara. Cuando fuimos a tomar la ecografía ya no aparecían los signos para reventarse, o sea, eso se ve como todo negro, y después vimos la otra después de la oración y ya aparecía todo como blanco. Seguía distendida, pero ya no se iba a reventar. Entonces ya dijeron: ya no hay riesgo de que se reviente. No sabemos por qué, pero ya no hay riesgo de que se reviente. Pero dijo un cirujano, ahí fue donde yo me empecé a sorprender, porque yo en ningún momento me esperaba que a mi hija la tuvieran que operar, porque yo me imaginaba una cosa tan chiquita, una niña tan chiquita ya operada, pues por Dios. Pero me tocó ir asumiendo y aceptando las cosas. Y entonces me dijo: hay que operar. Y le recomiendo algo. Eso de operar, hacer cirugía, eso que le digan a uno así, uno lo cuenta aquí rapidito, ¿cierto? Estamos de afán, ya a usted le está dando hambre, pero eso es un proceso increíble, operar, eso, Dios mío, bendito, operar a mi hija. En fin, pues yo decía: está enferma, operar jamás. Después dije: está enferma, operar, pues que le pase algo en esa operación, jamás. Eso no está en mi mente, por los proyectos que yo tenía con el Señor y pues por todo lo que he caminado con Él y lo que el Señor mostraba. El Señor a mí me mostraba siempre salud, así me mostraba. Entonces le dijo el médico: les recomiendo que empiecen a hacer las autorizaciones. Estábamos en Café Salud, ustedes saben cómo es la salud, súper café. Porque estas autorizaciones se demoran si llegan rápido, 15 días, sin un mes. Y es más, él firmó: yo me curo en salud. Yo les digo que la niña hay que operarla ya. Hay que operarla ya, y no hay quien la opere aquí en Cúcuta. Hay que trasladarla, y eso se demora más. Ya aquí doy mi diagnóstico y les digo: ya lo otro, él como que se lavó las manos. Ellos veían que la niña no iba a aguantar, era lo que expresaban sin querer, o de una manera muy sutil. Ahí fueron sutiles. Entonces, pues a mí no me preocupaba eso. A mí lo que me preocupaba era decidir que hay que operar. El Señor va revelando, porque en esas cosas hay que ser rápidos. Pues yo de una vez hice la autorización, firmé, él se lavó las manos, dijo: si le pasa algo, ya eso es el proceso de salud. Firmé lo del traslado, todo lo que hay que hacer, y listo. Y yo tenía un retiro de parejas. Y yo le dije: Señor, en esta vez, yo sé que tengo que ir a ese retiro. Yo me voy a encargar de lo suyo. Y ahí le dejo a mi hija. Fui al retiro de parejas. Cuando terminé el retiro de parejas ese día, no pude y no aguanté y me puse a chillar y todos oraron por mí. Cuando salí del retiro de parejas, me llama la enfermera. Al otro día, ¿no? de la firma, me dice: lo estamos llamando desde las 11 de la mañana. Yo: ¿qué pasó? Ya salió la autorización. Y salió para Bogotá o para Bucaramanga. Entonces yo me fui de una, le dije a mi esposa: empacamos, fuimos a la clínica a esperar que nos dieran todos los papeles para salir pues para el traslado. Entonces escogimos Bucaramanga porque yo me podía ir por tierra, y mi esposa pues se va en avión con la niña. Nos encontramos, es más cómodo. Y cuando iba a pasar el peaje, timbró el teléfono, entonces yo le iba a entregar el billetico al del peaje, y cuando timbró el teléfono se lo volví a arrebatar. Y espérate un momentico, mi amor, que el aeropuerto de Bucaramanga está cerrado, que nos tenemos que ir para Bogotá. Yo: y ahora, entonces chao. Me devolví rápido, empaqué todo lo de frío, y la sorpresa fue que dizque el piloto me estaba esperando. Yo llegué a los 45, 50 minutos, porque ya llevaba carretera, con las maletas. Resulta que el avión está allá y él está en la puerta esperándome así. Y apenas llegué, agarró la maleta, la montó. Sabemos que por ley, por regla, Café Salud solamente puede ir un acompañante, y más en avión, etcétera, y me esperan, porque cuando yo estoy con Dios, Dios está conmigo. No fuimos los dos en avión. Cuando llegamos allá, como Dios está con nosotros, resulta que teníamos un hotel al lado de la clínica ya pago. ¿Quién? No sabíamos, pero ya estaba pago. No sabíamos que nos íbamos a quedar allá como 3 meses. Haga la cuenta de un hotel de esos al lado de esa clínica de 3 meses. Nos hicieron un descuento y quedó como en 160,000 pesos diarios con el descuento. Haga la cuenta, pero como Dios estaba con nosotros, Él ya pagó. Pudimos disfrutar y estar tranquilos en medio de esa tribulación,
Porque otra cosa es dormir afuera, dormir en la casa de yo no sé quién, molestar, o esas casas de residencias hospitalarias de paso que solamente reciben a uno y como son, ¿cierto? Entonces fuimos siempre acompañados por Dios. Pero uno en ese momento está concentrado en otra cosa. La otra bebé en Cúcuta cuidada por mi mamá acá en Medellín y la mamá de ella de Cúcuta. Mi mamá viajó a cuidar la niña, la otra. Claro, estaba el dolor de tener que dejar la otra. Y la otra creciendo sin sus papás en sus primeros años y sin su leche materna. Fueron cosas muy duras. Entonces, pero ahí todavía no empezaba lo duro. La niña la operaron inmediatamente. Los médicos dijeron, puede que no sobreviva. Yo tenía la paz porque en el Señor me hizo entender que a la niña le iban a operar 4 veces. Y que después de esas 4 veces ella iba a quedar sana. Así estaba yo tranquilo. Por eso los números, cuando ella, si ustedes la vieran, cuando ella terminó esa primera operación, el médico nos miraba, el anestesiólogo sí fui de una y nos miró y nos hizo. Y el cirujano sí nos explicó más técnicamente, nos dijo, estaba toda destruida por dentro, tuve que quitar mucho intestino, la tuve que dejar abierta porque tengo que seguir. Si ella dura 2 días, porque el anestesiólogo dice, no dura 2 días. Y cuando yo la vi, le vi los números que ya uno los conoce, yo dije, Dios mío, ¿qué números? Y la vi totalmente deteriorada, pero yo recuerdo una sonrisa de esperanza porque estaba ahí viva. Y recordaba al Señor ahí con su promesa. Y claro está, toda la comunidad de Cúcuta orando, también aquí en Medellín estuvieron orando, ¿cierto? Y después les cuento qué pasó con esas oraciones, porque el Señor es efectivo. Y yo la vi totalmente decaída, yo en mi inocencia, en mi falta de madurez, digámoslo así, cuando era joven y pensaba sobre eso, sobre una situación donde una mamá pierde a su bebé o en el vientre en sus primeros días, yo decía, bueno, pero estaba pequeño. Yo no he tenido Antonella grande, ni voy a vivir eso más, pero no sé si lo puedo comparar como si fuese lo mismo en cualquier situación. Porque desde que se está en embarazo usted ya crea una conexión, ya es una cosa increíble, ya es el corazón de uno, ya es la carne de uno que está ahí. Y aparte de eso nació, y aparte de eso esa mirada, y aparte de eso la vi, y aparte de eso la cargué, y hubo lenguaje, y la pude abrazar y pude alegrarme con ella para que después Dios me la quitara. Jesús, yo le decía, Señor, ni siquiera a Abraham le negaste la posibilidad de que se salvara en el último momento. Y a mí sí me la negaste. Esos fueron totalmente continuas oraciones y discernimientos. Y yo escuché al Señor. Él me respondió, porque Él responde. ¿Saben qué me contestó? A Abraham no se la negué, pero a mí mismo me lo negué, porque yo entregué a mi hijo. Mira a mi hijo. Y ahí va entendiendo uno el amor de Dios. Si yo amo a mi hija así y deseo tanto que no le pase nada, ¿cómo habrá sentido Dios Padre por su Hijo Jesucristo? Y ahora ¿cuánto sentirá más Dios por nosotros cuando nos ve desviarnos, sufrir, cuando lo vemos despreciarlo y no creerle? Cuando uno cambia a Dios por una baratija, plato de lentejas será desde la Escritura, Jacob. Cuando uno cambia a Dios por una pinche empresa, por un pinche materialismo, por una caduca vida natural que solamente es verdadera en Jesús y en Cristo, porque la vida vale. Nuestros trabajos, claro, es la bendición que Dios nos ha dado. Los hijos son la bendición que Dios nos ha dado, pero no es para esclavizarnos de ellos, ni para cambiar a Dios por ellos, ni por eso que nos ha dado. Por eso no hay ninguna justificación para uno alejarse de Dios después de haberlo conocido. Ninguna justificación hay para uno ser un mediocre y un perezoso para Dios. Ninguna justificación hay. Miro a mi hija, su tensión y su pulso totalmente caído para durar 2 días. Yo tuve otra experiencia y es ver a mi otro hijo, un hijo que cuando conocí a mi esposa tenía 2 años de edad. Dios me lo dio como hijo. Yo no soy padrastro. Yo padrastro no soy, no acepto nunca ser padrastro.
ni que me digan padrastro, ni le acepté nunca a Dios ser padrastro. Ese es mi hijo, Dios me lo entregó, yo vi por qué me lo entregó. Y es mi sangre espiritual. Yo soy el papá de ese niño y ese niño es mi hijo. Dios me lo entregó. Nada de padrastros. Lo que pasa es que no soy el biológico, pero soy el papá y tiene mi sangre espiritual. Y eso ha sido una bendición, no se lo imaginan cómo. Eso es como si no existiera diferencia. Pero una cosa es vivir en la carne y otra cosa es vivir en el espíritu. Y cuando vine acá a Medellín hace unos años, me lo traje. No sé cuántos añitos tenía, por ahí unos 4 o 5. Porque somos totalmente unidos, o sea, él es apegado a mí. Me lo traje y me vine para una reunión y me llama mi hermana que se había partido el brazo. Se partió el brazo en dos, imagínense la angustia. Y yo no me vine con mi esposa, imagínense la mamá por allá. Pues me tocó ocuparme de eso, pero lo que le quiero decir de eso es que cuando él despertó de la anestesia, el efecto de la anestesia después de una operación es increíble. Él despertó como loco, insultando a los médicos, insultándome a mí, gritando, papá, Wilson, papá, venga, y gritaba, o sea, yo aplíquele más morfina. Entonces ella miró y le pudo aplicar otro poquito más, ya no le puedo aplicar más porque se estabiliza. Y seguía hasta que se fue calmando, pero como a la hora y media el efecto de anestesia es increíble. Por un bracito. Ahora dígame el efecto de anestesia después de haberle movido todos los intestinos a mi hija Isabela, ¿cómo iba a ser? Y bien pequeñita, que menos cantidad de morfina hay que ponerle porque se estabilizan más fácil. Eso hubiera sido un martirio si el Señor no me hubiera regalado el milagro de dormirla desde la primera vez. Por eso ya después de la anestesia, de esa operación, se estabilizó y a los 2 días abrió sus ojitos, nos miró, medio hizo así y volvió a cerrar sus ojos. Y no sufrió los efectos de una poscirugía. Bendito sea Dios, porque ver a la niña abierta, ahora las terapias. Mi niña es una mártir. Después les voy a decir las características de mártir, porque no lo estoy diciendo simplemente reflexivamente. Mi hija es una mártir. Bendito sea Dios. Y entonces se recuperó, y como se recuperó, entonces al otro día operémosla otra vez, porque si no se nos va. No llevaba 2 días de haber salido y bueno, tocó otra vez operarla. Y el milagro fue que la operó otro médico, otro cirujano, y pues como no tenía la visión de lo que pasó en el primero, él simplemente dio el resultado del segundo y dijo, no, ella mejor, ella mejoró, le junté las tripitas y le quité una cosita que tenía ahí, pero ahí va bien, vimos los números y estable. Bendito sea Dios. Lo que el Señor había mostrado, claro, lo que yo había visto, ¿cierto? Porque una cosa es lo que uno ve y otra cosa es lo que Dios mostró, ¿cierto? Entonces, segunda operación. Recuerdo que la dejaron abierta para seguir revisándola y dijeron, si se recupera hay que hacer una tercera operación. ¿Para qué? Necesito que se recuperen unas tripitas que necesito que cicatricen para poder hacer una ileostomía, o sea, es una tripita que queda por fuera. Y entonces, si se recupera, entonces hacemos eso. Se recuperó, tercera operación, tripita afuera. Entonces nos dijo, ya con esto se recupera y se la tienen que llevar para Cúcuta 6 meses y allá la operan para que le cierren la ileostomía. Pero en la recuperación fue tan buena, la niña empezó a comer, empezó a funcionar bien sus intestinos. Con las recuperaciones incómodas, los chuzos, eso fue un martirio, porque a la niña no le encontraban venas. Y entonces una bebé de esa edad recién operada y que la chusen por un lado, después que el otro, después que este chuzo no le funcionó y que aquí tampoco, entonces un catéter, entonces catéter necesita cirugía y cirugía para poner el catéter dura 15 días y no se infecta, aquí ya no se pudo poner, ya lo pusimos, toca otra cirugía acá en la pierna para seguirla alimentando. Y recuerdo que para poner ese último catéter, como era tan dura esa cirugía, yo dije, intentemos buscarle la vena. ¿Está dispuesto? Yo sí. Y entonces ya con mi hija había un lenguaje muy profundo. Nosotros sentíamos cuando nos miraba, cuando nos hablaba, cuando nos escuchaba llegar y brincaba y movía sus manos y hacía así para que la sacáramos. Y cuando sentía que se le acercaba una enfermera o alguien de blanco, y mismo empezaba a gritar porque les tenía el pavor ya. Entonces mire toda la comunicación.
Mi esposa empezó a vestirla, a ponerle vestidos, se veía hermosa, chiquitica, nos miraba, reía. Ella tenía una particularidad y es la de siempre. Se nos quedaba mirando fijamente a los ojos así. Y hacía así con la boquita, porque siempre tenía hambre y no se le podía dar comida. Lloraba y sufría. Y eso le olía la tetica a la mamá y hacía así, y lloraba, y nosotros ¿qué hacemos? Las terapias de la ileostomía hizo que esto se le pelara del todo y sangraba. Entonces yo buscando medicinas, usted sabe, es una lucha con la medicina ahora y con las enfermeras. Yo hasta contraté una enfermera al escondido para que me la cuidara por debajo de cuerda de noche, porque se llenaba de gases y vomitaba, y al inflarse de gases las heridas se le apretaban y ella lloraba. Una vez llegué y la encontré totalmente vomitada, la ponían con sondas y con tubos para poderla alimentar por acá también, y la encontré totalmente vomitada, llena de verde la cama, y yo, ¿dónde está la enfermera? Por Dios bendito, santo Dios. Mi hija ahí, y la encontraba despierta con esas incomodidades. Lo que se siente es terrible. Es como una impotencia y como uno querer matarse para que ella viva, literal. Si yo matándome y clavándome una estaca en mi corazón, mi hija saliera de esto, yo lo haría, pero es que peor. No. Entonces ahí es donde las oraciones de la comunidad Cúcuta y la fe en el Señor, y el Señor siempre estando con nosotros, es el que nos permitió soportar todo eso. Es humanamente no se soporta. Médicamente estaban muy sorprendidos todos, porque eso no es normal, que una niña de tal talla con esa enfermedad dure una operación. Primero nos dijeron, no sabemos si llega a Bogotá, nos dijeron así, no sabemos si llega, dijo el médico acá. Y ahora esta ya lleva 3 operaciones, y mientras eso llegaron, allá recordamos que a la UCI llegaron 2 niños con la misma enfermedad de ella, y el niño entró el miércoles y el jueves ya se lo había comido toda la bacteria por dentro. Me tocó ver ese bebé, me tocó verlo así, y su mamá llorando. Y después entró otro y duró 2 días. Y la niña mía ahí en la 3ª operación, y reía y gozaba y miraba, bendito sea Dios. Eso sí, mire, yo tuve la oportunidad de estar en muchos lugares donde el Señor sanó los hijos de muchas personas, y donde me permitió ver muchas sanaciones del cuerpo y del alma. Y pasar por mis manos, las manos del Señor, utilizarme como instrumento. ¿Para qué les digo esto? Para interpretar que si yo tenía 100 milagros, me los gasté todos. Si yo tenía 1000 oraciones, me las gasté todas. Y si tenía el 100% de mi energía para orar, yo me gasté toda mi energía para orar. Todos los días. En este camino uno aprende a orar por cada situación, y en cada realidad, y en cada proceso, y todas las oraciones, todas para mi hija. Y bendito sea Dios, nosotros llegábamos allá, la visita era de 8 de la mañana a 12, de 2 de la tarde a 6, y de 8 de la noche a 12 de la noche, y nosotros nos turnábamos, íbamos juntos, pero siempre manteníamos con nuestra hija. Siempre. Bendito sea Dios que nos dio un trabajo de libertad, ¿no? Porque un trabajo del mundo no puede estar todos los días con esa niña. Un papá del mundo no puede estar, porque el papá del mundo dice, voy a hacer este negocio y vuelvo. Y no se imagina, y no alcanza a ver, que posiblemente, en este caso mío solo tenía 3 meses y medio para estar con mi hija. Y bendito sea Dios, que esos son los frutos de Dios, de estar con Él. El Señor permite hacer eso. ¿Por qué? Porque hay una comunidad. Porque hay una comunidad que al mismo tiempo que yo estaba con mi hija, nos sustentaban, nos ayudaban y sostenían la escuela. Los predicadores predicaban, los coordinadores coordinaban, los ministerios cantaban, y seguía funcionando. Aparte de eso, nos ayudaban en oración y todo. Ese es el camino de Dios. Esa es la familia de Dios. Es una gran diferencia. Porque cuando usted tiene un problema de estos, tiene a su mamá, a su papá y a sus tíos, si los tiene. Pero nosotros tenemos ¿a quién? A toda una familia. No solamente oraron por mi hija y por nosotros aquí, sino en Cúcuta, y no solamente en Cúcuta, sino en España, y etcétera. Y en cada lugar oraron por nosotros, y eso sí es muy fuerte y muy efectivo, esa oración. Nuestra hija nos dijeron 2, 3 veces, nos dijeron, prepárense, en 3 días se van, felices. El doctor la vio tan bien que dijo, la ileostomía que se iba a quedar 6 meses, nos dijo, está tan bien que la va a cerrar del todo. Y la cerró del todo. Y eso empezó a cicatrizar. Y orando un día, yo puse mi mano sobre ella y sentí que Dios me dijo que a ella no le iban a abrir más, que ella estaba sana.
Yo feliz. Aparte esa noticia que le iban a dar de alta. Nos arreglamos, cuando ya le iban a dar de alta, el último momento desmejoraba. ¿Con qué? Con un vómito. No podía vomitar, pero su aparato funcionaba bien, todo funcionaba bien, los nutrientes se absorbían y todo bien. Entonces nos toca quedarnos aquí en tiempo de prueba, de recuperación, eso es normal, nos quedamos otro tiempo. Pasó un mes, otra vez que ya nos iban a dar de alta y listo. Hasta ahí yo estaba configurado. ¿Qué es ser configurado? Sé qué está pasando, sé qué está mostrando el Señor y uno está tranquilo, entre comillas. Los médicos decían, esto es un milagro, esta niña tiene un ángel en el cielo, otro acá en la tierra. Dijo el cirujano, esta niña tiene un ángel en el cielo y otro aquí en la tierra, porque esto no es normal. Dijo el cirujano, esos cirujanos que son así todos. Pero él empezó a llamarla a ella mi niña. ¿Cómo está mi niña? Otro día le decía, ¿cómo está mi mujer? Vamos a ver cómo está mi mujer. Y un día yo llego y sentí algo muy diferente a lo que venía sintiendo al verla. Y me desconfiguré. Yo, ¿qué pasa aquí? Porque ya la niña no sería normal y no era normal que la niña estuviese mal. Yo la vi como desmejoradita. O sea, no la vi desmejorando, pues sí la vi que no mejoró. Ahí ya fue la última semana. Porque eso fue un lunes cuando yo sentí eso. Yo, aquí pasa algo. Al martes, aquí pasa algo. Y aparte de eso, al miércoles la niña me vomita verde. Ay, Jesucristo. Porque la doctora dijo, voy a revisarla a mi niño, porque ya había pasado de cuidados intensivos a intermedios y de intermedios a especiales. Y en especiales dijo la pediatra, voy a revisarla a mi hijo para que se la lleve. Por fin, Dios. Gracias, Dios. Cuando le toca el estomaguito, y con solo hacerle así, vómito verde. Fue algo muy increíble, muy tenaz, porque ya ahí yo me desconfiguré, y más cuando el cirujano llega y dice, Wilson, la niña hay que volverla a operar. Pero antes de eso pasaron dos cosas, que inclusive fue un diálogo con mi esposa y con los médicos. El Señor ya me había mostrado que la niña estaba bien por dentro, y si el Señor mostró así es, porque el Señor no se equivoca. Y hubo una discusión en que la niña estaba obstruida, y yo les dije a los médicos y a mi esposa, la niña no está obstruida. Yo sé que no está obstruida porque el Señor lo mostró, me lo hizo sentir, ella no está obstruida. Y fue un problema y en fin, se hicieron los exámenes y los resultados, no está obstruida. Entonces, ¿qué tiene? Después dijeron, tiene infección, y yo, ya está sana por dentro de infección. Otra discusión, háganle los exámenes. Y en los exámenes no apareció infección. Entonces llegó el cirujano ese día a decirme, Wilson, hay que operar. ¿Por qué? Porque en exámenes no aparece nada. Obstruida no está. Yo no sé qué tiene, pero ella no mejora. Yo tengo que abrir otra vez. Imagínense, ya había cicatrizado, se veía esa cicatriz toda bonita, toda linda se veía. Pues yo me quedé impactado, pero Señor, bueno, yo acepté mi desconfiguración. Bueno, Señor, no estoy entendiendo mi camino espiritual. Ahora yo me desconfiguré y cuando aconsejo, y cuando veo, y cuando siento, y cuando asesorías espirituales, y cuando yo entiendo que vos me decís, como cuando entendí en Cúcuta. Entonces, ¿qué pasó ahora si tú me dijiste que no más operaciones, no más cirugía? Que no le iban a abrir más, que estaba bien. Entonces el médico me dijo, tengo que abrir para ver qué hay ahí. Yo, ay, Jesús. Yo inmediatamente dije que sí, hágale. Uno no debe ser terco con Dios. Si entendimos mal, si nos equivocamos y nos empeliculamos, listo, no hay problema. Después arreglamos eso con Dios, pero la prioridad es mi hija. Uno no puede ponerse de terco y decir, el Señor me mostró, yo sé, yo entiendo, ella se queda ahí. No, hay que, porque Dios trabaja en los médicos, Dios trabaja en la medicina, Dios trabaja entre nosotros. La autoricé, me fui para la casa. La niña estaba ahí, yo la vi incómoda, me dio mucho dolor verla como la vi. Me fui para la casa y me tocaba el turno de la tarde, porque ahí ya estaba Antonella. La llevamos una semanita o dos para allá porque ya era mucho tiempo, la niña sin la mamá. Fue una bendición también. Y como son gemelas, ellas se sienten. Entonces cuando la mamá tuvo que ir a ponerle una vacuna en el primer piso donde se encontraba mi hija Isabela, inmediatamente empezó a gritar, decía mi esposa que gritaba sin parar, gritaba y gritaba, ella nunca había gritado. Y gritaba, claro, sintió a su hermana en el segundo piso, pero ella no podía subir al segundo. En fin, son cositas. Yo fui por la tarde, la cuestión fue que yo ya le dije a mi esposa,
busquemos aquí no nos cuide, porque ya estaba el niño y Antonella ya, yo le tocaba a ella el turno, yo le dije, amor, busquemos quién nos cuide los niños. Casualmente teníamos una familia de Cúcuta que estaba en Bogotá por otras razones, de mucha confianza y también familia. Entonces cuidaron los niños, porque yo le dije, dígale que los cuide porque le toca a usted. Pero la verdad, no es bueno que vaya sola porque yo no sé con qué se va a encontrar. No sé qué nos vamos a encontrar. Y evidentemente cuidaron, y cuando fuimos uno tiene que lavar muy bien, y ella se me adelantó y sentí que antes de llegar donde ella, mi esposa empezó a gritar, Mila, Antonella, Mila, y a llamar a los médicos. Yo fui detrás y cuando la vi, la niña estaba como colgada de un pasamanos, o sea, hacía un arco entre los pies y las manos, un arco que era hasta raro, del dolor, sus lágrimas cayendo, jamás la habíamos visto así. Jamás. Porque cuando yo la vi llorando en la primera vez que el Señor me dio esa gracia, ella lloraba con los ojos cerrados. Pero esta vez inmediatamente nos vio llegar, abrió sus ojos, nos miró. Vamos a llorar bonito, ¿sí o no? Nos miró y como ya estábamos acostumbrados a hablar, está en mi casa, tengo que llorar en mi casa, mi hija. La niña ahí nos dijo, papá, ella me dijo, yo la escuché, ya no aguanto más, ya me tengo que ir. Con esa mirada profunda, yo me tengo que ir, papá, ya no aguanto más. La mamá la entendió, yo la entendí. Gracias. Y la dejamos. Dijo, mi amor, tranquila, no te preocupes. Inmediatamente la mandé a entubar. Entubar es... La pediatra me dijo, ¿está seguro? Sí, entúbeme la niña. Yo no quiero que ella me sufra esto, no es necesario. Esa mirada es increíble, es impactante, es como si tuviera 18 años hablándome ya como una mujer. Las miradas de mi hija son increíbles, y no solamente lo digo yo como papá, después le voy a decir lo que pasó con esas miradas y qué pasó con ella. Yo mandaba mensajes a la comunidad para que supieran cómo iba. Y por primera vez yo le dije al Señor, Señor, te entrego a mi hija. Algo muy bonito que mi esposa me dice, después de todo esto, mi esposa es una mujer muy fuerte. Y antes de conocer al Señor en Yeshua, ella ya tenía un llamado muy fuerte a Dios. El Señor le da un hombre de Dios, pues una mujer de Dios, ¿no? Para poder evangelizar. Y en estos días que hablábamos, cuando hacemos todos los procesos de duelo, me decía, el Señor a nosotros no nos quitó a nuestra hija, nosotros se la entregamos, porque el Señor no quita nada. Aparte de que a uno no le quitan nunca lo que no es de uno. Los hijos son de Él, la vida es de Él, y Él verá qué hace. Mi esposa me decía algo muy hermoso porque el Señor nos reveló mucho. Y aquí en revelación les quiero decir, así como hablaba en racionalismo y ateísmo, hay cosas que el mundo nunca va a entender desde la carne. Usted puede sufrir muchas realidades, puede ir a muchos psicólogos, puede ser un experto en psicoanálisis, pero hay algo que sobrepasa absolutamente toda la realidad humana, todo, y es una palabrita, y se llama revelación. La revelación que encontramos teológicamente en la Sagrada Escritura, sí, pero más que esa revelación, la revelación que Dios me permite tener a mí, de lo que Él me está diciendo. Y aparte, desde el camino con Dios, lo que el Señor muestra, eso es revelación. Por eso en cualquier crisis que usted esté pasando, no sé si aquí alguien ha perdido un hijo,
Pero esto es algo que nada lo va a reemplazar, nada se va a superar, nada lo va a superar, absolutamente nada. Y si no hay algo que se llama revelación, o sea, si a mí Dios, que yo se los voy a explicar, si a mí Dios no me explica qué fue lo que pasó, humanamente yo no aguanto. Si Dios a mí, desde el Espíritu, no me explica y me muestra lo que me mostró con mi hija Isabela, yo no aguanto. Por eso el Señor le regaló a mi esposa 2 citas bíblicas muy bonitas, Romanos 8 y Romanos 9. Y ella me decía a mí, amor, es que desde la carne nosotros no vamos a entender nada. Se entiende desde el Espíritu. Y el que vive en la carne vive en la muerte. Pero nosotros vivimos en el Espíritu y nuestra hija no está muerta, está viva. Y vivir a imagen de Dios es vivir en el Espíritu y vivir en el cielo. Y vivir en el cielo es estar aquí junto con ella. Y un día nos reuniremos con ella. Se fue muy temprano. Pero nuestra hija no está muerta, Dios no nos quitó nada. Enseguida voy a leer una parte de esos textos porque del capítulo 9 es impresionante como Dios habla. El capítulo 9 empieza haciendo una pregunta. Ella abrió el texto, el Señor se lo regaló, abrió el texto y decía, entonces, ¿qué diremos? Dios nos ha fallado. Y empieza el Espíritu Santo a través de Pablo a hablarle a mi esposa sobre eso, de cómo Dios no había fallado y explica por qué. Entonces una cosa en la vida es una mirada humana, que es lo que estamos viviendo. Y otra cosa es la mirada de Dios, que es la segunda parte donde voy a entrar. En la mirada humana, en la noche, después de pasar eso, yo tuve una visión a las 2 de la mañana donde me vi llegando a Cúcuta con mi hija en ataúd. Pero no solamente fue esa visión, fueron muchas cosas que lo que más me importaba y lo que más me doliera es eso, entonces uno lo otro no le presta atención sino después. Porque no importa nada más sino el dolor, y yo sentía que gritaba, mi alma gritaba por dentro, yo no me imaginaba ser capaz de estar sin mi niña, yo no me imaginaba ser capaz, yo gritaba porque mi esposa estaba al lado, yo gritaba de una manera como tosiendo para no decirle que lo que había tenido era eso. El cirujano aprobamos la cirugía, el cirujano dijo, ella está muy desestabilizada, la tengo que operar ya, pero no la voy a operar ya, papás. Voy a estabilizarla en toda la noche y la opero mañana a las 7 de la mañana, pero voy a estar despierto toda la noche porque si se me estabiliza voy y lo opero inmediatamente. Las plaquetas tienen que estar en 10,000 para poder estar normal, en 50,000 para poder soportar una cirugía. Mi hija tenía 5,000. Y el cirujano de Dios decía, aquí yo no decido qué pasa con la niña aquí hasta que Dios decida, porque esta niña ha sido un milagro. Yo voy a estar pendiente. Pero le voy a subir las plaquetas, hicieron todo el proceso, entubada, claro está. Cuando la vi entubada, pues descansé, la verdad, en medio del dolor, pero no la quería ver como la vi. Yo sabía que era la última vez que la iba a ver así con esos ojitos y el último diálogo de esa manera. Y hice todo mi proceso con mi esposa, entendiendo y aceptando esa realidad, o más bien asumiéndola, porque uno no es capaz de aceptarla en ese momento, pero sí asumiéndola. Mandé un mensaje y les dije a todos, mi hija, la situación, en este momento le entrego a mi hija a Dios, si se la quiere llevar, ya se la hemos entregado al Señor. Inmediatamente mi mamá me manda un mensaje y me dice, ¿usted por qué le entrega a la niña a Dios? Llorando, muy dolida, a ella le dio muy duro eso. Llorando dice, ¿usted por qué le entrega a la niña a Dios? Si usted le entrega a la niña a Dios, Él se la lleva de una. Porque ella pues me conoce desde siempre cómo ha sido mi proceso con Dios. Y lloraba, no se la entregue, que Él se la lleva de una. Era tanto el convencimiento de mi mamá, que está también en Yeshua, Itagüí, ahí en procesos. Y bueno, había que entregarla porque ya era el tiempo. Llegamos listos a las 7 de la mañana, un poquito antecitos para la operación. El doctor dijo que había estado. Lo primero que queríamos esperar era si aguantado, la habían operado antes, porque nosotros en la noche no podíamos estar. Estaba ahí, ya lista, la estaban sacando para subirla al lugar de cirugía. Una cosa rara fue que llegó el anestesiólogo mucho tiempo antes y nos recibió, porque normalmente lo que veíamos era que el cirujano esperaba al anestesiólogo. No, esta vez llegó primero el anestesiólogo, lista para cirugía, 4 auxiliares de cirugía, llenamos papeles, el anestesiólogo nos hace firmar, nos dice la situación, listo, ahora solamente es que llegue el cirujano para operarla. Y entonces en la puerta, uno con Dios va aprendiendo un lenguaje que llama signos. ¿Lo han escuchado?
Los signos de Dios. Yo empecé a ver todos los signos y todos los signos me decía aquí nada, esto no está bien, esto no está bien. Entonces le tocaba el piecito a mi hija mientras iba porque sabía que ya, porque esto no está bien, esto no es así, las cosas normales, no, aquí siga y siga y siga entregando y llore y siga entregando. Pasaron las 7:30, el cirujano no llegó, las 8 el cirujano no llegó, las 8:30 el cirujano no llegó, las 9 el cirujano no llegó, 9:15 y la niña entró en paro. Y empezaron a revivirla, el anestesiólogo la revivió, apenas revivió, la llevó para abajo y me decía, no sé qué pasó, ¿por qué no está el cirujano acá? Mire, son las 9:15, yo la llevo cuidando 2 horas y cuarto, parezco niñera, así me decía. Y cuando bajamos, la vamos a devolver porque no llegó, y cuando la estábamos devolviendo a la pieza de ella donde le correspondía, el cirujano parado en la puerta como un zombie, estaba así, y la vio entrar, nos miró y se fue para un computador a escribir. El Señor, ¿qué dijo? Que no la iban a abrir más, que después de la 4ª operación iba a quedar sana. La veíamos desde lejos, mi esposa gritaba porque la veíamos desde lejos, porque sacaron a todas las personas de la UCI porque volvió a entrar en paro. La intentaron revivir, pero ya no pudieron. Cuando se va acercando el cirujano, el médico, el cirujano no, el pediatra de turno, y nos va a dar la noticia. Yo se la acorté. Dijo, ya solo quedan unas horas de que la niña ya va a fallecer. Yo le interrumpí y le dije, ¿la podemos ir a ver? Sí, claro. Y entramos y empezamos a ver la niña, la cargamos y le decíamos llorando, Mila. Mi esposa gritaba, Mila. Empezamos a ver los números y los números empezaron a bajar y a bajar. Y yo me despedí de ella y dije, mi amor, tranquila, usted va a estar mucho mejor allá. No va a sufrir, quédese tranquila, nosotros vamos a estar bien, no se preocupe por nosotros. Y fue entrando una paz en ella, que ella cuando fue cerrando sus ojos hasta el final quedó con una sonrisa. Ella se fue respirando tranquila, no respiraba alterada ni dolor, se fue recostando en nosotros y se fue yendo. 11:12 de la mañana y no fuimos capaces de soltarla después de que murió su cuerpo, hasta las 4 de la tarde. Parecía un ángel. La envolvimos, nos pedimos, gritamos, así todo. Y parecía un ángel. Mi hija es una mártir, porque los chuzones y todo lo que le tocó sufrir, sus heridas, son increíbles. A mí me tocó una vez inclusive tenerla, y como ya había un lenguaje, yo la tenía y ella me miraba. Aquí está el pediatra buscándole aguja. Es impresionante porque toda la cama se ve ensangrentada, porque le buscan aquí no hay, le buscan aquí no hay, le buscan aquí no hay, le buscan, y la niña llore y me miraba hacia este lado y sabía que yo la estaba teniendo y me miraba y me decía, papá, como papá, no me dejes chuzar más, no me dejes hacer nada. Y uno sentir como que no puede hacer nada por su hija, y yo sentía como que estaba dejando que torturaran a mi hija, así sentía yo. En fin, no se pudo esa noche agarrar vena y tuvieron que hacerle cirugía para un catéter otra vez. Fue una mártir, porque siempre llegábamos y tenía hambre y aguantó hambre todo el tiempo. Lloraba por hambre. Nunca recibió el calor de la mamá de la manera que merecía, ni su calor de seno, ni su comida de seno. Desde que nació estuvo metida en una incubadora, en un lugar y otro, siempre la estuvieron moviendo otros, siempre asustada cuando veía a alguien de blanco, siempre inquieta, se alegraba cuando nos veía y cuando nos íbamos a ir como que ya cuando me van a sacar de aquí. Increíble, se quedaba unas veces mirando al cielo, cuando la sacábamos de la incubadora se quedaba mirando al cielo como si hablara con Dios. Cuando estaba en ese tiempo de recuperación, era una cosa impresionante. Solo como 2 personas pudieron ver a mi hija allá en la UCI, y con solo mirarla pasaron cosas increíbles en las personas que la pudieron ver. 2 personas y tienen de testimonio cada uno. Inclusive llegamos a tomar una foto donde mi hija, yo la llamo así, la transfiguración. Ella no parece ella, es como si fuera una cosa impresionante. Y después alguien se me acerca y me dice, una persona muy seria, me dice, yo en un sueño la vi así. Después de ver la foto, se me acerca, y así se me acercaron muchas personas. Entre ellas una niña que me dijo, Wilson, yo necesito contarle algo. Después de un mes y medio, empezaron a resultar muchas cosas. Me dice, yo me iba a suicidar, me dijo la niña.
Y esa noche soñé con su hija. Y cuando la vi, yo empecé a orar por ella. Y le dije a Dios, Dios, yo te entrego mi vida con tal de que le des la vida a ella. Porque había mucha gente orando por ella. Con tal de que le des la vida a ella. Y ella dice, yo no sé cómo me va a entender esto, pero lo que yo entendí fue que con ella, con esa vida, iba a salvar muchas más. Y entre esas es la mía. Porque yo tenía todo listo. Ella me lo dice, vea, Wilson, créame que no le estoy diciendo con sentimentalismos. Yo ya no aguantaba más mi vida. Y yo sentí que algo pasó y aquí estoy viva y a darle gracias a ella. Otra niña se me acerca muy conmovida. Yo a los 15 días ya empecé otra vez a predicar y yo sabía que tenía que ir en un Pentecostés, tenía que explicarle a la comunidad qué pasó. Porque la comunidad estaba muy conmovida, porque inclusive decían cosas como humanamente normal y decían, pero si eso le pasó a Wilson que predica toda la vida, entonces ¿qué me va a pasar a mí? Pues es una relación no muy humana, pero no es espiritual. Sí, porque nosotros somos predicadores, pero somos predicadores. Nos pasan las cosas que tenemos el respaldo de Dios, pero usted me entiende. Y me dice llorando, yo soñé con su hija. Y desde eso yo quiero ser monja. Porque yo vi esto. Y la niña lloraba y no paraba de sentir ese llamado. Y gente que había sido muy dura, que estuve en Pentecostés, cuando escuchaban el testimonio de mi esposa, tuvieron una conversión impactante. Cuando la niña la estaban velando, fue algo muy bonito porque yo la tuve que velar en Bogotá sin conocer nada de Bogotá, porque a mi niña había que sacarla a las 5 de la tarde, si no ya me la metían en un congelador allá, en una bodega, y yo no, la niña yo no iba a permitir eso. Entonces lo que encontré, llamé, la saqué a las 6 en punto y la llevamos a velar, pero le hicieron un tratamiento muy feo con con formol, muy feo, o sea, exagerado el olor, y eso saben que eso entiesa mucho. Sin embargo, yo la velé en Bogotá para el otro día viajar con ella, para velarla en Cúcuta, porque la gente quería verla. En un principio le dije a mi esposa que le iba a cremar, pero después discerní que ella no debía ser cremada ahí, sino que las personas la tenían que ver, porque el Señor me había mostrado que esa era hija de Yeshua. Y hizo muchas cosas. Y yo sentí que, estoy hablando en este caso de Cúcuta, Yeshua, que en muchas cosas seremos y hemos sido bendecidos por mi hija. Porque también entendí cuando hablaba con Dios, pero ¿por qué le hiciste 4 operaciones? ¿Por qué no hiciste tantos milagros? Si igual se iba a ir. ¿Por qué simplemente en el parto o en la concepción no quedó y quedó Antonella? ¿Por qué simplemente no evitaste que sufriera todo eso? Y ahí fue cuando escuché así. Hay misiones de vientre, hay misiones de 80 años, hay misiones de 50 años y hay misiones de 3 meses y medio. Ella vino a cumplir una misión y la cumplió. Y cuando terminó la misión, ahí fue su hora. Su hora no fue cuando el médico dijo. A mí me han dicho, ¿por qué no demandan la UCI de tal parte? Que ella se infectó, fue allá y los médicos revisaban y no veían nada. O sea, ¿por qué no demanda? Yo les contesto, es que mi hija no murió de enfermedad ni de infección. Mi hija vino, cumplió su misión y el Señor se la llevó. Porque uno no se muere por enfermo, ni por viejo, ni por joven. Uno está aquí por Dios y se va aquí cuando Dios quiera. Por eso usted puede hacer lo que sea, los médicos pueden hacer lo que sea, salir de lo que sea, y si Dios tiene un plan, el plan es el plan. Él me dijo, mi hija, ella tenía una misión y la misión que hizo fue grande porque hubo conversiones allá con los enfermeros que veían cosas increíbles en ella. Sí, nos acercaban y nos decían. Y a mí también me dio regalos, claro. Y a pesar de ese tratamiento, mi hija no sufrió el rigor mortis. Usted la agarraba a ella a pesar de tanta formol, y ella no era tiesa por ningún lado, sentí sus manos flácidas, su cuerpo, su estómago. Pasó un día y así, pasaron 2 días igual, pasaron 3 días igual, pasaron 4 días que ya estuvo así, igual. Livianita, para no decir calientica.
mi esposa que tiene tanto encuentro con Dios, en esa noche no quiso soltarla en la velación de allá y durmió con una mano con ella así, se acostó al lado de ella y en ese ratico tuvo un sueño donde ya vio que el Señor se la llevaba y ella estaba feliz y veía que la niña le dijo: mamá, estoy feliz. Y cuando despertó y cuando fuimos a ver, la niña estaba completamente llena de Mireya, porque lo que vio en el sueño es que la Virgen María se la llevaba. Y sabemos que usted lo interpreta como quiera, pero la Mireya es una cosita muy chiquita, un signo escarcha, un signo muy lindo de la Virgen María, de su presencia. Se despidió, llegamos aquí a Cúcuta, eso fue impactante, y cuando las personas la miraban y se acercaban a ese momento con ella, pasaban muchas cosas. Yo vi varias cosas y se me acercaban y me decían, hubo sanaciones. Usted lo interpreta como quiera, yo se lo digo como papá, usted tiene la libertad de entenderlo como el Espíritu le indique. Inclusive un sacerdote que es muy seco fue como a la 1 de la mañana y después a las 3 de la mañana me escribió y me expresó: yo soy así, yo soy así, yo soy así, pero cuando yo vi a su hija, Wilson, mire, me pasó esto y esto, y yo entendí acá que esto es lo que y me empieza a hablar de un testimonio que él tuvo con el encuentro con mi hija. Y así me quedaría yo contándoles. Pero Señor, ¿qué fue lo que pasó? A mi esposa le reveló esto por un lado y a mí me lo reveló por otro lado y nos reveló lo mismo. Les voy a decir qué pasó. Uno a nivel humano, si vive de la carne, uno no va a entender nunca la vida y ahí es donde se queda uno enojado con Dios. Allá en Yeshua teníamos una pareja que llevaba 5 años y cuando usted veía esa pareja era una pareja totalmente muerta por dentro. Ellos se me acercaron hace años y yo decía, de esas personas que uno mira y dice, Jesús, ¿qué más les puede pasar? Era una pareja que cuando tuvieron su primera hija, entró a UCI y murió. Tuvieron a su segunda hija, entró a UCI y también murió. Y ese papá quedó enojado con Dios toda la vida y esa mamá resentida. Es una oscuridad, ustedes me entienden que es oscuridad en una persona, una cosa fría, una cosa, les va mal en el negocio, en todo, y con solo en el Pentecostés mi esposa hablar y yo comprender ciertas cosas de Dios explicándolas, esa pareja se sanó. Y ellos cuentan su testimonio, y cuentan en qué palabras, en qué parte, en qué pensamiento, así nos ha acercado a varias personas. Esa pareja se liberó después de llevar 21 años de estar enojados con Dios. Y se les nota la libertad, ahora están en todo. Cuando llevaban 5 años en estar en nada, iban de vez en cuando y ese dolor no los dejaba. Porque cuando uno entiende las cosas del Espíritu es una cosa, cuando las entiende desde la carne es otra. Voy terminando con esto. Uno a veces dice, como dice el texto, Romanos 8, por consiguiente, ninguna condenación pesa ya sobre los que están en Cristo Jesús. Salto 5, versículo 5. Efectivamente, los que viven según la carne desean lo carnal, mas los que viven según el Espíritu, lo espiritual. Pues las tendencias de la carne son muertes, mas las del Espíritu, vida y paz, ya que las tendencias de la carne llevan al odio de Dios. Yo podría decir, Dios, para eso me dediqué toda la vida a vos, para llevarte una hija y partirme el alma. Y usted y yo podemos odiar a Dios y muchas personas pueden odiar a Dios por muchas razones. Yo me he escuchado muchas niñas que dicen, odio a Dios porque me permitió esto y esto, pero es que no están viviendo desde el Espíritu. Por eso yo cuento, y con alegría, porque mi esposa también tuvo un sueño y yo tuve una revelación, ya entiende lo que es revelación, donde lo que hubiese pasado si mi hija estuviera aquí con esa realidad de intestinos, sabemos que Dios todo lo entrega bien, pero ya sabemos por qué después de 4 operaciones tuvo que cumplir su misión y irse. El sueño que tuvo mi esposa fue ella preguntándole ¿por qué mi hermanita puede jugar y mi hermano puede jugar y yo no? O sea, imagínense una vida con 4 cirugías desde que nace y prematura. ¿Cuáles serían las consecuencias? La alimentación, el dormir, nosotros, etcétera. Estoy simplemente haciendo un paréntesis metafórico, porque Dios lo que da lo da bien y lo hace perfecto. Pero podemos llegar al odio de Dios
Entonces sigue diciendo, mas vosotros no vivís según la carne, sino el Espíritu, ya que el Espíritu de Dios habita entre nosotros. Y hay algo muy bonito en el capítulo 9, porque dice que el mayor servirá al menor. Isabela era la mayor, y la que llegó gordita fue Antonella. Y ya les voy a contar qué fue lo que pasó. Porque uno no llega al odio de Dios. Porque vivir en el Espíritu, uno tiene que, así se nos vayan nuestros hijos, tenemos que estar firmes con Dios, porque Dios lo hace bien. No sé qué es lo que le haya pasado en su vida, no sé qué proceso está, sea lo que sea, usted está en Dios, Dios lo está haciendo bien. Es que uno queda avergonzado cuando el Señor revela, porque mi esposa y yo podemos decir, predicadores, toda la vida sanaste los hijos de los otros, a Abraham no le negaste su hijo, y mira, y a mí sí, porque y en esa época habíamos gemelas, mellizas por todas partes, ¿por qué los de ellos sí? Y entonces uno puede quedar y entrar lo que mucha gente está, en el odio de ¿quién? ¿Odiar a quién? A Dios, porque vivimos según ¿qué? La carne. Cuando Dios me reveló algo muy central, aparte de varias cosas, me mostró lo siguiente. Hay una canción que dice, Dios es capaz de hacer lo que prometió que haría. Capítulo 9, entonces ¿qué diremos? Dios nos quedó mal. Ahí está una explicación muy bonita. Entonces Dios, uno tiene que estar con Dios y decirle, Dios, déjame desahogarme. Yo sí me desahogué con Dios, yo le dije, déjame desahogarme porque yo sé que soy ignorante de lo que está pasando, pero yo quiero decirte esto. Pero siempre le decía, pero quiero que sepas que tú eres el rey. Tú eres el rey de la gloria, tú eres el que me sustenta. Tú eres mi vida. Tengo un poquito de dolor contigo, sí. Bonito que me expliques. Y el Señor me mostró. Cuando Dios promete, cumple. ¿Qué me mostró Dios? Me lo mostró a mí y a mi esposa, cada uno por su lado. Al tiempo nos juntamos a hablar y fue lo mismo. Dijo cuando empezamos eso, porque hay que hablarlo. Yo le prometí una hija, ¿cierto? ¿Y me la dio o no? Sí. Él me cumplió y me mostró lo que iba a pasar. Usted es mi hijo, yo le cumplí, usted me ha servido. Iba a pasar lo siguiente, así, no sé si me lo va a hacer entender como debe ser, pero el Señor me lo mostró así. Todo lo mismo que pasaron iba a pasar, pero sin gemelas. Yo envié mi ángel a que cubriera el dolor de tu niña, pero la niña Isabela, que significa casa de Dios, fue la niña que yo mandé para poderte entregar la tuya, para que Antonella, que es Isabela, no tuviera que sufrir nada de lo que mi ángel por ella vivió. Por eso mi niña cumplió su misión y te dio tu niño. Porque el Señor nunca falla. Por eso en la velación yo le dije, Dios, está bien, una para usted y una para mí. Pero me cumplió. Y hay una canción que quiero dárselas, la compuse hace 2-3 meses, está en YouTube, si la quiere escuchar, métase a YouTube, aparece con mi nombre, Wilson Montoya. Una canción que es para Dios y que Dios me la regaló por ella. Esta canción es una de las cosas que Dios me mostró de lo que iba a pasar por yo tener que sufrir con mi esposa, lo que tuvimos que pasar. Y antes de eso, estando yo inclusive aquí en Yeshua, Medellín, Dios me mostraba las bendiciones que Dios le da a una hija que pierde a su padre a destiempo, y cuando un padre pierde a su hija a destiempo. El Señor me mostró muchas cosas que yo después las fui recibiendo y faltan muchas más, pero que uno lo único que le interesa en ese momento es ¿a quién? A su hija. Y esta canción siempre la he tenido en mi corazón y la resulté cantando en oración. Yo voy a sacar un último CD, mi último CD. Yo he sacado varios. Hay uno que se llama Mi Gran Amor. Cómprelo. Y ahora estoy sacando otro que son canciones que el Señor me ha regalado en vivo, en plena oración. Y una de esas, después de lo que le pasó a mi hija,
Esto es lo que yo le digo a Dios después de lo que pasó con mi hija, porque es doloroso, pero lo único que sana, se dan cuenta que es la revelación. Dile a Dios que te muestre qué está pasando con lo que está pasando, porque Dios no falla ni se equivoca. Y en nombre del Señor yo les digo, mantengámonos al lado del Señor, no le fallemos, seamos fieles y seamos capaces de dejar lo que tengamos que dejar por Él, pero seamos fuertes y mantengámonos en la palabra, en oración, en comunidad, que es lo que nos permite entender. Dios, por 30 segundos más o menos, cuando me quedé solo en mi casa, yo le dije a Él eso: permíteme saber qué es sentir lo que se siente sin estar con una comunidad orando por mí todo el tiempo y por mi esposa, y qué es lo que es estar y sentir y vivir esto que me partió el alma sin voz. No los puedo describir. Es como querer matarse, las paredes caían encima, un desespero y una potencia, quiero correr pero no puedo, matarme pero no puedo. Ahí mismo fui corriendo, cuando entendí, le dije: Dios, entendí, fui corriendo y como que regresé al sostenimiento de la oración de la comunidad, volví como a la bendición de Dios, volví como a que Dios sosteniéndome y sosteniéndome a mi familia, porque Él está, como usted está conmigo, yo siempre estaré contigo y no dejaré que tu hija se muera aquí en la tierra. Mandaré a mi ángel para que la hija tuya viva. Y ahí está mi hija, que es la luz de mis ojos. Es una bendición mi hija Antonella. Y Antonella es Isabela. Es una bendición. Y al Señor le dije en esa canción orando, le dije así: que mis manos solo toquen para ti. Yo le dedico esa canción a Dios, pero también se las canto para que usted se la dedique a Él en oración. Que mis pies, que mis ojos se desvanezcan mirándote a ti, nada más. Que mis pies solo caminen por ti. Y que mi voz solo sea tuya para servirte a ti. Porque tú eres el Rey de reyes, Señor de señores, vida de mi vida, sustento de mi amor. Tú me sustentas, Rey, porque eres tú el único que me sustentas y me permites vivir lo que he vivido, pero tú nunca fallas. Así que mis manos que no sean para nada más ni para nadie más. Aquí estoy, Señor. Y le decía en un canto al Señor allá en la velación: me partiste el alma, pero yo te amo. Me partiste el alma, pero tú eres fiel. Me partiste el alma, pero aquí estoy contigo. Pero tengo el alma partida. Arréglala.